Bueno, entonces vamos a estar iniciando la escuela de sabios del día de hoy y, y vamos a seguir hablando más de de la prevención que nos permite a nosotros acercarnos más a lo bueno, invertir más en las cosas positivas, centrarnos a nosotros más en el proceso, centrarnos a nosotros más en la realidad, en las necesidades, para nosotros obtener unos resultados más favorables para que se pueda, digamos, para que se pueda dar continuidad al proceso. Entonces, para el día de hoy había digamos que un tema relacionado con la prevención que era concentrarse en el proceso. Porque la prevención tiene que ver con concentración en el proceso, concentración en lo que yo estoy haciendo, en lo que a mí me corresponde, cómo la prevención tiene que ver con que así yo me encuentre en ciertos entornos, en medio de una realidad, de que otras personas puedan estar viviendo de una manera o puedan estar haciendo de una manera, yo enfocarme en la necesidad que yo tengo, en las cualidades que yo tengo para trabajar lo que voy identificando que tengo que trabajar. Entonces, en esa prevención nos exige a nosotros concentrarnos en el proceso. Y, y para nosotros existe una forma de ver la concentración. La concentración para mí no es no es solamente o no tiene que ver con una capacidad de yo retener las cosas solamente, porque pues si nos ponemos a ver, hay personas que tienen una capacidad de retener cosas, pero la concentración no es solamente de retener cosas, sino que la concentración también depende en si, en el grado que yo no pueda retener de la misma forma que otra persona que sí retiene, digamos, muchas cosas. Hay personas que le quedan muchas cosas que pueden, que pueden, digamos, acordarse de lo que pasó ayer, de lo que tienen que realizar hoy, de las tareas que le corresponden, pero además de ser algo que está desarrollado en la persona, también tiene que ver con un compromiso, también tiene que ver con cómo yo le dedico tiempo a eso, cómo yo entrego de ciertas cosas que son para mí parte del día a día, cómo yo entrego parte digamos, de mis cosas en cuanto a lo emocional, en cuanto a mis intereses, cómo yo entrego también para yo generar una prevención y cómo yo entrego para poderme concentrar en lo que tengo que hacer. La concentración no solamente consiste en una habilidad de la persona, sino que esa habilidad se desarrolla. Y esa habilidad, digamos que tiene que llevar un compromiso por parte de la persona. Y es prácticamente como una disciplina. Y las disciplinas hay personas que la pueden llevar, digamos, innatas, o sea, que pueden nacer con cierta vocación hacia la concentración, pero eso no quiere decir que esa es una excusa para que si yo no retengo algo, entonces no pueda hacerlo, no pueda obtener los frutos de de las enseñanzas que me están dando a mí en la fundación.
sino que también tengo que yo empezar a desarrollar habilidades por medio del ejercicio y empezar yo como a tomar cada vez más parte en lo que me mandan a mí a hacer, en cómo yo practico y en cómo yo empiezo a vivir en torno a esas herramientas que me dan a mí en la fundación. Entonces, el concentrarse no solamente hace parte de de las virtudes con las que una persona puede nacer. El concentrarse no es solamente para el que es, para la persona que tiene buena memoria, para la persona que tiene un desarrollo mayor en algo, sino que yo tengo que tener presente que si a mí me están entregando algo para yo llevar mi proceso y para yo poderle dar continuidad, a eso yo tengo que dedicarle tiempo, independientemente si yo tengo las mismas cualidades o no. Por eso estamos hablando de concentrarse en el proceso de uno, porque, porque hay algo que le pasa a uno cuando uno empieza a fijarse en el proceso de otra persona y empiezan a venir justificaciones, empiezan a venir excusas y empiezan a venir pretextos para yo evadir la realidad que tengo que enfrentar yo. Y cuando yo no estoy pendiente de identificar mi problemática, es muy fácil yo mirar hacia afuera. Es muy fácil utilizar yo la vista hacia lo que es externo, porque naturalmente ya viene así. Y el concentrarme yo en mi proceso, pues, es como llevar más allá la mirada. Es como yo hacer una introspección de mi vida. Es como yo revisar lo que está pasando conmigo, las cosas que me corresponden a mí, cómo las estoy haciendo, estar siendo crítico con mi realidad, estar yo confrontando mi desempeño en lo que me han entregado, en lo que me están exigiendo, en lo que me demandan a mí dentro del proceso. Entonces, es importante por la parte de la prevención que nosotros estemos concentrados en el proceso de nosotros, porque a nosotros nos desvía fácil una distracción y a nosotros una distracción nos puede, digamos, hacer que estemos desentendidos de lo que está pasando con nosotros. Y cuando digamos que estamos prevenidos, que estamos trabajando la prevención, es porque tenemos presente las debilidades de nosotros, porque tenemos presente cada uno de los aspectos que rodean nuestro proceso, que lo hacen que entre en riesgo y que hacen que también esté protegido. Entonces, en medio de esa prevención, se empieza a mover mucho esa concentración, en cómo yo no permito que otras cosas tomen lugar o que me hagan invertir el tiempo cuando cuando yo tengo que estar realizando una prevención constante. Cuando la prevención no es constante, porque yo no estoy concentrado en mi proceso. Cuando, cuando yo me enfoco en el otro para no cumplir con la parte que me toca a mí, pues no estoy concentrado en mi proceso. Cuando a mí me cuesta mirar mi problemática, cuando a mí me cuesta
hacer cuentas para ver qué es lo que a mí me cuesta y qué es lo que a mí me hace necesitar cada día el proceso, pues yo me puedo empezar a fijar en otros. Yo me puedo empezar a fijar en culpables, culpables de lo que me está pasando, culpables de que yo no esté pasando por un momento, digamos, de tranquilidad. O sea, que empiezo a alejarme de lo que trae el proceso, porque no me estoy concentrando en él, sino que empiezo a centrarme en la circunstancia y empiezo a centrarme en en que, digamos, en que por las condiciones es como yo tengo que llevar mi responsabilidad. O sea que me quito yo mismo responsabilidades cuando otros no cumplen con las condiciones que tienen que estar cumpliendo. Entonces, cuando yo no estoy cumpliendo con mis condiciones, pues yo no me voy a asegurar de que yo esté haciendo las cosas bien, de que yo esté mejorando y de que yo esté avanzando en mi proceso de rehabilitación. Entonces, en la prevención, como hemos estado hablando en las clases anteriores, en las escuelas de sabios anteriores, se involucran muchas cosas. Para cada cosa nosotros tenemos unos cuidados y a veces no nos concentramos en el proceso. Cuando llega la persona a la fundación, ¿en qué es lo primero que piensa? En los cuidados como familiar, en los cuidados como ciudadano, en los cuidados como hijo, unos como padres, otros como hermano, otros como tíos, otros como vecinos, pero a veces no se concentra la persona en el proceso. O sea que se llega, que se llega a condicionar la ayuda y se empieza uno a desenfocar de lo que tiene que hacer uno. Empieza a uno buscar la forma de seguir igual uno y empezar a buscar culpables solo por el hecho de que el proceso no va a seguir, el proceso está hecho para modificar cosas en uno. Y cuando uno no le empieza a gustar que le están modificando cosas en uno, pues uno ya empieza a buscar otros roles ajenos al proceso. No se empieza uno a ver como persona en restauración, persona en cambio, persona necesitada, persona como cuando dicen en los bancos, una persona que está de oxígeno, una persona no, que está necesitando la ayuda, que está necesitando la corrección, que está necesitando terapia, que está necesitando un consejo, una enseñanza, que necesita cambiar todo, como cuando dicen que nomás necesita cambiar todo cuando llega a la fundación, que solamente necesita cambiar una cosa y que es todo. Cuando no se previene de esa forma, se está desconcentrando uno del proceso y está llevando a que las herramientas pasen y no lleguen a la vida de uno. Se está haciendo que se amontonen cosas en la vida de uno y uno está simplemente haciendo que la retiene, pero no la está llevando a la práctica. Y la idea no es que nosotros acumulemos conocimiento, pero que eso no venga a confrontar nuestro rol como personas, nuestro rol como personas responsables de la recuperación, nuestro rol como personas que tienen que ser ayuda para otros, que tienen que ser, digamos, renovadas en cosas, que tienen que ser modificadas. Y empezamos a pensar que llegamos a la fundación de cierta forma y que de esa forma nos tenemos que ir y que de lo contrario nos va a empezar a incomodar todo lo que vaya
a favor del proceso y todo lo que vaya a sumarle a ese proceso de rehabilitación y de restauración. Entonces yo creo que ahí hay prevención, ahí hay, ahí hay una, ahí hay una parte que nos hace a nosotros evitar el daño, que nos hace a nosotros evitar que pase el tiempo y que a nosotros no nos cambie nada de lo que estamos viviendo. Porque es que concentrarse no es retener, concentrarse es yo tomar en el momento que sea propicio, yo tomar la, digamos, la aplicación de las cosas que me están dando a mí. Entonces, ese es como mi aporte sobre el tema. Diego levantó la mano. Hola, muy buenos días para todas las familias, para todas las personas que se encuentran en este espacio, en este espacio de aprendizaje, en este espacio de formación y con ese tema tan importante que es la prevención. Y la prevención que se debe tratar desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista y estarlo nosotros desmenuzándolo de muy buena manera. Y yo lo quería abordar desde este punto de vista de que muchas veces de los fracasos y de las recaídas y de muchos desaciertos, lo que debe quedar en el ser humano y lo que debe quedar en nosotros es una escuela. Y esa escuela, esas enseñanzas que a nosotros nos puede dejar una recaída, un fracaso, sabe a nosotros en qué lo debemos convertir. Nosotros debemos convertir eso a futuro en herramientas de prevención. Herramientas de prevención. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender hasta aquí? Sí, Diego. ¿Qué se requiere? Señor. ¿Qué se requiere? De que por medio de esos fracasos y que por medio de esos errores que se cometieron, nosotros saquemos conclusiones y que nosotros saquemos enseñanza de eso y que eso no se deba repetir. Y que los factores y que toda esa curva que a nosotros nos llevaron y toda esa serie de errores que se cometieron para llegar a una recaída, para llegar a un consumo, se estudie minuciosamente para nosotros poder así tomar factores que a nosotros nos prevengan de volver a caer otra vez en el mismo fango. Hay un dicho en comunidad que dicen que es locura querer cambiar algo pues haciendo las mismas cosas. Es algo que es una locura. Es locura. Pretender no volver a caer en la misma trampa, en la misma mentira que muchas veces el consumo nos lleva, que muchas veces el consumo nos lleva y querer seguir haciendo las mismas cosas. La matemática en estos temas, la matemática, la lógica, el sentido común a nosotros siempre nos lleva al mismo punto. No puede pretender que cometiendo los mismos errores, cayendo otra vez en el desorden, en la manipulación, en la arrogancia, en la prepotencia, en la falta de ser constante, en ser ambivalente, y usted volver otra vez a un proceso, porque pues gran parte de un gran porcentaje de las personas que estamos en la fundación, que estamos en proceso, somos repitentes. Por eso yo quería hablar y yo quería enfocar este tema porque, las recaídas como tal no son un total fracaso, son una total escuela.
Pero cuando usted estudia su recaída, cuando usted estudia, cuando usted analiza, cuando usted ya después de despertar su conciencia, usted comienza verdaderamente a sacar verdaderas conclusiones, pero esas conclusiones se van a sacar bajo una verdad que es su verdad. Y esa verdad, esa que es su verdad, esa que es su verdad simplemente sale a flote cuando usted ya es consciente del trabajo que se debe hacer en la fundación. Es decir, hay que ser más sabios que inteligentes. Hay que ser más sabios que inteligentes. Porque muchas veces la inteligencia, la gente confía en sus capacidades, confía en muchas cosas, pero ¿sabe qué? El sabio, el verdadero sabio y la persona que practica, por eso se llama escuela de sabios, porque la sabiduría previene. La sabiduría se antepone ante circunstancias que puedan pasar. La sabiduría ve más allá, estudia de los fracasos y de esos fracasos se fortalece. Estudia las recaídas y de esas recaídas se fortalece. Y no solamente se fortalece, llega con más fuerza. Entonces, es una plena invitación de que en nosotros debe haber un cuidado especial. Hay una parte en Timoteo que me gusta mucho, que es primera de Timoteo 4:16, donde Pablo le recomienda a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, los cuidados que nosotros debemos tener: la introspección, el análisis diario, estudiando muy bien la matriz DOFA, estudiando muy bien cuál es su círculo, cuál es su círculo vicioso. Hablo para las personas que de pronto han sido repitentes o las que ya no están. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cuáles son los factores que de pronto a usted le perjudican? ¿Qué es lo que usted debe hacer? ¿Cómo debe ser su comunión con Dios? Los sitios de reunión. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos. Hay que persistir. Vea, los cuidados que nosotros debemos tener es para toda la vida. Por eso habla de un persistir. Pues haciendo esto, o sea, ser persistente en estos ejercicios de estar estudiándonos, de estar leyendo libros que en realidad a nosotros nos edifiquen. Está practicando, no sé, aquí en diferentes programas, los que practican los 12 pasos, los que tienen diferentes programas, tienen que ejercitarse diariamente en esto. Diariamente. Dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Usted quiere salvarse? Usted quiere sostenerse, usted quiere tener un estilo de vida saludable, usted quiere recuperar su familia, usted quiere recuperar, primero que todo, su vida. De ahí para allá, recuperar su vida, sus hijos, recuperar un ambiente social saludable, un ambiente familiar saludable. Pues dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso yo digo que cuando nosotros comenzamos a tener cuidado de nosotros mismos y nosotros hacemos un proceso y nosotros tenemos un despertar espiritual y nosotros comenzamos a dar fruto, automáticamente todo lo que está a nuestro alrededor comienza a dar fruto. Yo no sé si ustedes han tenido esas experiencias en las cuales uno comienza a tener esos procesos de vida y a uno todo se le comienza a dar. Todo se le comienza a dar a pedir de boca y la familia comienza a responder y todo lo que uno toca pelecha. ¿Por qué? Porque los cuidados están, porque estamos cuidando de nuestra salud emocional, estamos cuidando de nuestra salud mental,
Estamos cuidando nuestros pensamientos. Estar cuidando nuestros pensamientos es prevención, ¿sí? Estar cuidando en nuestra alimentación es prevención. Estar cuidando de lo que oímos, de la música que escuchamos, de lo que vemos. Estar cuidándonos de no pasar por sitios que a nosotros de pronto nos muevan controles o nos muevan o nos haga pasar de pronto por situaciones incómodas. Eso es prevención. Ten cuidado de ti mismo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nuestra mente y nuestras emociones a nosotros nos juegan una mala pasada. Y si usted no está verdaderamente fortalecido con las herramientas que las escuelas de sabios, que los devocionales, que los círculos terapéuticos, lo que usted está haciendo, usted no está fuerte, va a venir una tormenta, va a venir un desierto, va a venir una necesidad, va a venir una calamidad, y desafortunadamente, por no estar trabajando la prevención, por no estar cuidando todo el tiempo de usted mismo, de lo que come, de cómo se alimenta, de qué palabra está escuchando, pues automáticamente lo que va a pasar es que vuelva al mismo círculo, y vuelva a repetir todas las situaciones tan incómodas como de pronto puedan llegar a ser la recaída, o pueda llegar a ser su primera fundación, o pueda llegar el consumo. La prevención que se debe hacer en este tipo de temas desde la fundación debe ser primero enfocado en un buen aprendizaje, en un buen programa, en una muy buena doctrina. Y que esa doctrina y que ese programa se siga y se fortalezca más en cualquier contexto que usted vaya a enfrentar en la vida, ya sea un contexto familiar, laboral, lo que sea. Este tema usted no lo puede dejar a un lado. El tema de los cuidados. La recomendación que le hace Pablo a Timoteo es la misma recomendación que a nosotros que Dios nos está haciendo a nosotros acá. Entonces, yo siempre dejo como al aire preguntas, como porque la finalidad de estos encuentros es que nosotros pensemos, bueno, ¿cuáles son los cuidados que usted está teniendo? Si dicen que uno se debe cuidar de uno mismo, ¿sabe por qué? Porque nosotros, el ser humano, en todo su contexto y en toda su estructura y su ser, es un ser complejo, lleno de emociones. Y esas emociones son emociones o dañinas o son emociones positivas. Porque el sentir todo lo vamos a tener, pero el problema es usted cómo va a alimentar esas emociones, cómo usted va a alimentar esos pensamientos, cómo está usted en la comunión con Dios. Eso es prevención, porque la lucha y la batalla se gana es acá, se gana es en la meditación, se gana en usted tener la capacidad de interiorizarse, de hablarse. ¿Cómo se está hablando usted? ¿Cómo está meditando usted? ¿Está teniendo los cuidados necesarios? En la fundación se comienzan a tener esos cuidados. Pero yo siempre repetiré esto. Si usted en la fundación no está cuidándose de usted mismo, no está cuidándose, es mentira que usted va a salir a cuidarse y fuera de eso a cuidar a otros. Mire que aquí enfatiza: te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y hay muchos que tienen esto, pero al revés. Quieren ayudarles a otros, pero ellos no se ayudan. Imagínense. Y Timoteo aquí ya era un hombre de fe fortalecido, y era un hombre ya formado por Pablo, era un hombre ya fuerte en la fe. Y mire que por más que él ya fuera fuerte, la recomendación es que cuídate de ti mismo, porque dicen que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Y ese corazón es engañoso, es esos pensamientos que muchas veces las personas no cometen los errores, ya no le importan ni las cámaras. Hay una cámara ahí y hay una panela ahí.
Eso ya es un personaje. Y ya ni la cámara los detiene. O sea, yo cuando llegó ese caso a mí, yo dije, uy, pero ahí ya hay un problema, ahí hay un problema delicado, hay un problema fuerte, porque resulta y sucede que hay una cámara, hay una panela, sabe las consecuencias que eso acarrea unas disciplinas, acarrea unas cosas, y así todo, llegó y cogió la panela y se la comió. Dígame si no hay, en un caso de eso, dígame si uno no tiene que tener cuidado de uno mismo. Cuidado de uno mismo. La batalla se gana aquí. La batalla se gana aquí en la mente. En la mente. En cómo nosotros estemos adoptando esos cuidados importantes. Y el cuidado debe estar en el cuerpo, en el alma, en el espíritu y en todo lo que conforma al ser. En cómo en todo, cómo nos estamos alimentando, cómo estamos, el deporte, cómo estamos alimentando, si nosotros estamos teniendo inteligencia emocional, si usted de pronto está una cascarita de huevo que cualquier cosa lo derriba, o si usted espiritualmente todavía le falta, quiere decir que necesita más de Dios, necesita más la palabra, necesita tener esa comunión con Dios diariamente. Y esa comunión con Dios debe ser lo primero que se hace en la mañana. O lo primero, según su programa, lo primero que usted debe hacer es, primero de todo, la comunicación, su inventario, la prevención, los cuidados que hay que tener. Los cuidados que hay que tener, porque estamos hablando de que la conducta del ser humano y todo lo que compone el ser es un tema de mucho cuidado. Es un tema que hay que prestarle atención, y hay que llevarlo siempre con el enfoque, con el enfoque adecuado para que no se nos salga de contexto una vida, para que no se nos salga de contexto una situación complicada, una situación difícil. Es importante tener en cuenta todos estos temas y hay que ser más sabio que inteligente. ¿Por qué? Porque el sabio siempre previene, siempre prevé antes de que ocurran las cosas. Por ahí el apóstol alzó la mano. Hola Diego, sí, bueno, aquí voy a hacer una intervención corta. Sí, señor. Basado en el tema, bueno, y por un tema de un compromiso que tenemos y que se me cruzó, pues no voy a poder participar aquí activamente, pero a distancia y por los laditos estoy aquí presente porque el tema es muy importante. Pues hoy vamos a desarrollar algo acerca de una documentación que también pues nosotros tenemos y nos basamos también en algunos artículos que son importantes, que son como unas líneas que da el Ministerio de Protección Social, que todo tiene que ver, que está articulado con salud y demás, en estos conceptos que son mundiales, la prevención, y que todos estamos obligados a activar unas rutas y a trabajar en este concepto de la prevención. O sea, esto no es opcional, esto es un requerimiento obligatorio, el tema de la prevención en los procesos de rehabilitación. No lo hemos visto y lo hemos dejado como muy trivial, como muy liviano, y descuidamos los avances, descuidamos los procesos, porque no activamos esta ruta preventiva. De hecho, pues me llama todo cuidar. Nos es más dado curar que cuidar, nos es más dado tratar que prevenir, y tenemos esa cultura. O sea que nosotros aquí estamos trabajando es con algo que revertirlo por más de tantos años, porque es la conciencia, es la visión, es el pensamiento social que hay de las personas frente a este tema, y bueno, y entonces nos dicen la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, nos dice que debemos buscar
tres niveles de prevención, tres niveles de prevención. Entonces está la prevención universal, está la prevención selectiva y está la prevención indicada. Entonces yo quería dejar la base, de hecho yo tengo ahí un archivo donde yo puedo compartirlo, pero lo que decía ahorita Diego, si no lo pensamos, si no lo estructuramos, si no lo aterrizamos a nuestra realidad, a nuestra realidad. O sea, yo no puedo desligarme de la terapia, yo no puedo desligarme del grupo de autoayuda, yo no puedo transversalizar la prevención y extenderla hacia donde más yo pueda. O sea, la prevención realmente es anteponernos ya lo que hemos explicado y creo que esto es un ejercicio que debemos afianzarlo. Esto es un ejercicio que debemos afianzarlo. Esto es un compromiso que no es de uno, sino que es de todos. Y qué bueno que cada vez podamos unirnos más en aras de darle soluciones a esto, que podamos unirnos más aún las instituciones, que podamos unirnos con entes gubernamentales, que podamos unirnos más familias, para que cada vez le cerremos más el cerco y para que estos lineamientos preventivos hagan parte del proceso de recuperación. O sea, entender de que no puede haber tratamiento si no hay prevención y que parte del tratamiento también es la prevención y que hay que activar más la prevención, sobre todo hay que fortalecerla aún cuando ya inició el proceso. O sea, yo le digo a los muchachos, perder 2 meses, perder 6 meses, perder 1 año, perder 2 años en la fundación. Y a veces esto es tan complejo, el tema de la drogadicción, que a veces se esfuman esos esfuerzos, a veces se pierden esos esfuerzos de la familia, de las instituciones, de las personas que le apuestan al cambio y a la transformación del ser. No puede haber, no podemos cuidar, no podemos sostener un proceso si en un momento dado le bajamos la guardia a la prevención. Yo creo que todo lo contrario. En este momento, este tema nos insta es a trabajar más de manera preventiva por muchas personas que no han llegado allá, pero también de manera preventiva para los que ya estuvimos en eso y los que están en proceso, pues no vayan a sufrir una pérdida, una recaída, un retroceso. A veces la prevención en el marco de la fundación es cuando usted le está diciendo, mijo, ojo que te estás descuidando en esto, ojo que estás menguándole a esto, ojo que te está haciendo daño esto y te va a afectar esto, no lo hagas. Y a veces nosotros siempre es lo que primero nos dicen que no hagamos, está la tendencia a hacerlo más rápidamente. Entonces que podamos activar esa ruta desde la conciencia, o sea, la fortalecemos en comunidad, la fortalecemos, como les decía, uniéndonos lo más que podamos unirnos en aras de cerrar esa brecha que hay, pero que también como persona y como individuo yo pueda activar eso. Entonces vamos a mirar un poquito también esos niveles de prevención universal, esos niveles de prevención selectiva y esos niveles de prevención indicada. Entonces yo les voy a dejar ahí, solamente sigo creando conciencia, sigo con el pensamiento prevención, 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 que podamos trabajar toda esa estructura. Ahorita en estas fechas decembrinas, prevención, 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 prevención. Y prevención es de que yo en estas fechas tampoco quiera saltar y dañar mi proceso, sino todo lo contrario. Prevención es que yo quiera estabilizarme más en el proceso, que yo quiera consolidar más mi proceso, que yo quiera mejorar mi proceso. Como decía ahora, alcancé ahí por los laditos que digo, quieres ganarte tu familia, quieres ganarte un trabajo, quieres ganarte un puesto, quieres ganarte muchas cosas, pero entonces trabajemos la prevención también, que hace parte del proceso. Entonces, nada, consciente, agradecido con el espacio, digamos, modo reflexivo en el sentido de que debemos seguir fortaleciendo el concepto de que muchos papás no tienen claro lo que es la prevención, de que muchos pacientes y residentes no saben prevenir, saben de curar, saben de tratar, pero no tienen una ruta clara de la prevención, no sabe qué les afecta, no sabe qué les daña, no sabe qué los puede perjudicar y no son conscientes. O sea, la idea es que construyamos entre todas estas rutas y que esto le sirva a usted y lo inste a que usted cada vez esté más atento y más vigilante a su proceso. Si lleva un mes, si lleva un año, si lleva 10 años, si lleva 20 años,
cuide más su proceso, ame más su proceso, valore más su proceso que cuando empezó. Yo valoro hoy más mi proceso y creo que eso me lo ha dado la prevención y sigo fortaleciendo la prevención. Yo hoy amo más mi proceso, yo hoy cuido más mi proceso, yo hoy vigilo más mi proceso que cuando llegué por primera vez a la fundación, que cuando recién entré a la fundación con una mano adelante y atrás. Los papás ven los hijos gordos, los ven repuestos, los ven ya con un tiempo, los ven con 8, con 10 meses y creen que ya están listos y ya están preparados. Y entonces dejan de prevenir. Es más, uno terminando el tiempo y el periodo de la fundación, uno sigue en proceso y uno tiene que seguir la ruta preventiva. ¿Por qué? Porque siempre el proceso va a tener amenazas, siempre van a haber pruebas, siempre van a haber tentaciones, siempre el camino de la droga va a querer nuevamente jugarle una mala partida a usted. Siempre las circunstancias y los obstáculos propios e inevitables de la vida te van a querer nuevamente tirar al piso. Y si no tienes la ruta de la prevención clara, vas a estar nuevamente en el círculo vicioso, vas a estar tratando, círculo vicioso, trate, sale de la fundación, recae, vuelve otra, no es en esta, lo mando para otra fundación, de esa sale para otra, y nunca yo voy a activar la ruta interior, la ruta mía, en la que yo me voy a zafar del problema, la ruta con mi entorno, mis seres queridos, mis padres. Mire, la mejor manera de prevención que me aplicó a mí, mi familia y mis padres fue dejándome asumir un proceso, y que demuestre y hablamos. Ya no le creemos a las palabras bonitas, ya no le creemos a eso. Entonces yo tuve que proponerme demostrar, más que hablar, demostrar. Y entre más demostraba los cambios en la transformación y que era real, que estaba adoptando esas herramientas que me daba la fundación, pues hombre, esa es la mejor manera de prevenir. ¿Cómo prevengo en la actualidad? Hombre, no soltando ni un centímetro, no desviándome ni un centímetro a la derecha y a la izquierda de todos los conceptos aprendidos. Si me dicen para la derecha, es para la derecha. Si me dicen para la izquierda, es para la izquierda. Si me dicen no haga esto, no lo hago. Si me dicen vaya a tal lado, así. Entonces, un abrazo para todos. Voy a dejar allí mi intervención. Entonces, ahí los dejo para que vayan cerrando. Entonces, vamos a seguir con el tema. Hasta luego. Sí, señor apóstol. Entonces, yo quería leer, como continuar con lo que yo venía desarrollando. Gracias, apóstol, por su intervención, por sus palabras. Y basándome en un libro que lo estoy estudiando, donde tiene una parte o tiene un capítulo donde habla sobre buscar la sabiduría más que la inteligencia. Es el título. Los inteligentes aprenden de sus errores. Los sabios aprenden de los errores ajenos. Y las dos partes, o sea, los dos tipos de aprendizaje son válidos. Tanto el aprendizaje de los errores personales, tanto el aprendizaje. Eso es lo que hace muchas veces la inteligencia, pero la verdadera sabiduría es aprender de los errores, de los errores ajenos. ¿Por qué? Porque los evita. No llegan a las consecuencias que muchas veces es lo que a nosotros, o lo que en mi caso, los que ya de pronto hemos despertado la conciencia y hemos despertado verdaderamente y somos entendidos de los verdaderos cuidados que hay que tener y de la verdadera prevención que hay que tener en este tema. La gestión de la emoción invita a los líderes que no son innovadores a ser más sabios que inteligentes, más emprendedores que recitadores de respuestas preparadas. El inteligente tiene conciencia de cuánto sabe. El inteligente tiene conciencia de cuánto sabe. El sabio tiene conciencia de cuánto no sabe. Es decir, vive con hambre de aprender. Y al tener conciencia de sus limitaciones, siempre se recicla, explora y tiene una sed insaciable de mejorar, crecer y conocer. Una sed insaciable de mejorar,
crecer y conocer. Esto es prevención. Esta sed que da el mejorar, crecer y conocer. ¿Por qué? Porque en la mejora constante, vea, el proceso como tal es un proceso de mejoramiento continuo. Y ese mejoramiento continuo, pues a nosotros lo que nos lleva es a crecer. Obviamente, el estar mejorando, pues a nosotros nos va a llevar en un crecimiento constante. Y conocer todo lo que se mueve alrededor de nosotros, cómo se mueven las diferentes dinámicas sociales, familiares, laborales, y nosotros poder entender ese tipo de dinámicas a nosotros nos va a llevar a tener factores de prevención. Las empresas sustentables tienen más necesidad de líderes sabios que de líderes inteligentes. Precisan más de flexibilidad y atrevimiento que de un notable banco de datos. Al final del día, cualquier computadora es un banco de datos, mejor que el mejor de los profesionales. El líder inteligente aprende de sus errores. El líder sabio aprende de los errores ajenos. El líder inteligente no tiene una buena gestión emocional. Necesita romperse la cara para aprender lecciones de vida. Destruir sus finanzas para darse cuenta de cuán difícil es divorciarse de las dinámicas financieras. Fracasar en sus relaciones para entender las diferencias entre lo esencial y lo trivial. Pero el líder sabio, al ser un excelente observador y tener una notable capacidad de aprender, asimila las crisis ajenas, los conflictos de sus amigos, la turbulenta trayectoria de los grandes hombres de la historia, el derrumbamiento de las empresas que cayeron en bancarrota y las herramientas de los emprendedores que se reinventaron y de las empresas que se volvieron sustentables. El líder sabio ahorra energía y tiempo y etapas al incorporar las experiencias ajenas y no tiene vergüenza de ser flexible y abierto a las sugerencias. Prevención. Esto es prevención. ¿Cuántas? O sea, aquí se nos está dando muchos datos. Si usted es una persona que está aquí y ahora y está siendo receptiva con esto que estamos hablando, usted debe estar abierto a las sugerencias, debe estar abierto a las exhortaciones, a las observaciones, muchas veces hasta las confrontaciones, ya sean de índole fuerte o un consejo. Eso es sabiduría. Bajo el ángulo de la gestión de la emoción, las diferencias entre un líder inteligente y uno sabio son estruendosas. El líder inteligente se informa mucho, mientras que un líder sabio observa mucho. Un líder inteligente reacciona por el fenómeno del golpe, contragolpe. Un líder sabio reacciona por el fenómeno de golpe, reflexión. Golpe, reflexión. Lo que yo hablaba ahora, de un golpe, de una recaída, de un fracaso, lo que debe quedar es una reflexión y lo que debe quedar es una escuela y lo que debe quedar son factores de prevención para que eso no vuelva a pasar. Un líder inteligente ama el arte de responder. Un líder sabio ama en primer lugar el arte de preguntar y elabora respuestas profundas. Un líder inteligente le gusta hablar y ser el centro de las atenciones. A un líder sabio le gusta escuchar y solo aparece cuando es necesario. Un líder inteligente impone sus ideas contra sus liderados. Le gusta autopromoverse, mientras que un líder sabio expone sus ideas, provoca sus liderados, les gusta promoverlos. Un líder inteligente que solo transfiere información, gráficos y metas, tiene más probabilidades de formar siervos, mientras que un líder sabio y por lo tanto emprendedor e innovador transfiere mucho más que datos, transmite el capital de sus experiencias, es capaz de hablar de sus derrotas para que sus colaboradores entiendan que nadie es digno de éxito si no las utiliza para alcanzarlas. Las derrotas son importantísimas. Vea, yo le digo algo, una derrota bien trabajada
bien trabajada, bien estructurada, bien entendida, a nosotros se nos convierte eso en un factor de protección enorme. O sea, después de usted haber tocado el fondo de un asunto, el fondo de la droga, el fondo de cualquier sea el fondo que usted haya tocado, eso bien estudiado, a usted lo fortalece de una manera tal que usted comienza a hacer medicina para usted y comienza a hacer medicina para los demás. Porque cuando usted ya se vuelve líder de usted mismo, usted comienza a liderar desde la experiencia. Y esa experiencia, y usted comienza a hacer cura para otros por medio de esto. Es decir, usted se vuelve un ser humano preventivo. Se vuelve usted, previene usted y ayuda a prevenir a los demás sobre sus fracasos y sobre sus derrotas. Es bien importante tener en cuenta esto. Transfiere mucho más que datos, transmite capital de sus experiencias. Es capaz de hablar de sus derrotas para que sus colaboradores entiendan que nadie es digno de éxito si no las utiliza para alcanzarlas. Así, el líder sabio tiene muchas más probabilidades de formar pensadores que lo sustituyan. Pensadores. En esta escuela de sabios lo que se deben desarrollar son personas que piensen, que se desarrollen, que entiendan el por qué estamos aquí, que entiendan cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, qué es lo que deben hacer, por dónde se deben conducir. ¿Usted es un líder sabio o inteligente? ¿En qué área necesita adquirir el tesoro de la sabiduría? Los cursos de programa de maestrías y doctorados deberían formar más líderes sabios que inteligentes. Pero, ¿qué es lo que forma la mayoría de ellos? Se puede decir que hoy en día la educación como tal está formando más que gente que piense, está pensando máquinas o está formando personas que simplemente retienen información para almacenamiento, pero no almacenamiento pero no una educación basada en una inteligencia emocional, en una inteligencia que ayude a prevenir, en una inteligencia que verdaderamente alimente la sabiduría en todo su contexto y en todos sus contextos y en todas las áreas. Hemos visto que entre el inteligente y la persona sabia hay una brecha enorme, pero yo creo que una no puede vivir sin la otra y el equilibrio es fundamental en esto. Y eso es prevenir. Eso es prevenir. Por eso, en esta escuela de sabios, a nosotros se nos dan herramientas que esas herramientas simplemente es en aras de que nosotros tengamos la prevención todo el tiempo presente para nosotros poder sostener una vida. Ese era como, pues mi intervención. Estén pensando, abran su entendimiento, vuélvanse entendedores de su situación, vuélvanse entendedores de la problemática, vuélvanse entendedores de lo que ustedes deben recibir. Usted a todo el mundo no le puede estar recibiendo, no con todo el mundo se puede estar juntando, no todo trabajo le conviene, no todo círculo familiar y social le conviene. Tiene que estar muy sensible y muy atenta o muy atento a lo que usted le puede llegar a ayudar a prevenir una recaída o una situación de consumo. Que tengan un buen comienzo de semana. Muchas bendiciones. Hola, Felipe. Hola, Diego. A mí, por lo menos, la prevención respecto a los aportes que han hecho, me parece que la prevención no es que nos tenemos que quedar de una sola forma, porque pues la prevención a veces la tomamos en el sentido de que nos debemos quedar en el mismo lugar mientras todo va cambiando alrededor, mientras todo va siguiendo su curso, mientras todo va siguiendo su naturaleza, y a veces la prevención la vemos como si nuestra naturaleza fuera ser estáticos,
como si nuestra naturaleza fuera, digamos, no estar sujeto a cambios. Y a veces la prevención la toman es como en el sentido de que hace un año había una forma de manejar algo y la persona hoy se le dice que hay que manejarlo de cierta forma y ya la persona se quedó con que lo tenía que seguir manejando de la forma que le dijeron hace un año. O sea que no se avanza. O sea que a veces el estar aplicando la prevención lo vemos como si no tuvieran que haber cambios. Y a veces se puede enfocar hacia ese sentido. Que, que digamos, por eso a mí a veces digamos que me pone a pensar mucho cuando me dicen que estoy haciendo algo bien o que algo está quedando bien. Porque qué pasa cuando usted le dicen que algo le está quedando bien? Normalmente uno dice, no, pues ya, entonces ya va a parar de hacer y ya va a dejar ahí. Pero uno a veces, cuando toma la prevención, uno se quiere extender y, digamos, no seguir desarrollando lo que viene desarrollando. No quiere seguir haciendo mejoras, no quiere seguir haciendo cambios y se va uno descuidando en la prevención, porque, porque eso es algo que pasa. Si usted ya le dicen que está bien, ¿usted para qué va a hacer cambios? ¿O para qué va a pensar en mejorar? ¿Para qué va a pensar en seguirse esforzando? Si usted simplemente, si nosotros estamos acostumbrados a que estudiamos para el examen, no para la vida, a que estudiamos es para el momento, a que hacemos un esfuerzo para que nos digan que ya estamos bien. Y a veces no pensamos en sostener las cosas. Y el proceso se involucra mucho con el poder sostener las cosas que se van aprendiendo. Yo creo que ahí hay prevención. Cuando estamos, cuando estamos conscientes de que hay cambios, cuando estamos conscientes de que hay que mejorar en cada momento, pero pues no mejorar hasta que nos digan que ya estamos bien, porque en cualquier momento va a llegar un familiar, va a llegar el líder, va a llegar el director y de pronto lo va a felicitar a uno. ¿Y qué pasa cuando lo felicitan a uno? Uno empieza a descuidarse en la prevención, porque uno se siente lo suficientemente protegido, porque uno se siente confiado. Por eso le dicen a uno no se confíe, porque una persona que se confía es porque ya cree que está bien. Por eso le dicen que si uno se cree producto terminado, porque por un producto terminado, de ahí que sigue. Un producto terminado ya, de ahí ya no sigue nada más. Un producto terminado ya fue procesado. O sea que si alguien está en proceso y le dicen que ya está bien, ya se siente procesado. Y si alguien ya se siente procesado, el proceso, ¿para qué? Si dicen que el proceso es para toda la vida, pero si le dicen a usted que ya está procesado, es como lo que decía Diego ahora de la parte de Timoteo. Si le dicen a Timoteo, si le dicen a Timoteo, usted ya está listo, pero entonces está listo para seguir, no está listo para dejar de ser procesado. Está listo de pronto para pasar a otra etapa del proceso, pero no para pausar el proceso. Entonces es muy diferente cuando le dicen a uno que está bien, pues la prevención de uno empieza a ser otra. La prevención de uno se centra es en que ya tiene que cuidar el pasado o que ya tiene que cuidar algo que ya no tiene que ver con el presente.
Entonces, yo creo que la prevención nos tiene que hacer conscientes de que somos cambiantes, pero que ese cambio tiene que llegar bajo cuidado y que ese cambio tiene que llegar bajo supervisión. Porque el hecho de que nosotros seamos cambiantes, pues si nosotros mismos podemos tomar los cambios, si nosotros mismos podemos tomar los cambios, es muy posible que nosotros tomemos malas decisiones. Porque para nosotros los cambios a veces no son los mismos a veces no son los mismos cambios que requiere el proceso o que el proceso quiere hacer en nosotros, en nuestro proceso de vida y el proceso de rehabilitación. Entonces tenemos que estar mirando si para nosotros la prevención lo que está haciendo es hacernos quedar estáticos o si la prevención nos está permitiendo avanzar. Porque es algo que yo lo noto, por lo menos en mi proceso, yo lo tengo que estar notando también, de que si a mí la prevención lo que me está llevando es a conformarme, o si me está llevando a querer llegar más allá en el proceso. Y pueden estar esas dos posturas en la idea de prevención que puede llegar a la persona. En si yo me prevengo para cuidar algo que ya no hace parte del hoy, o si estoy viendo el solo por hoy, como lo que estaba hablando hace unos días. Si yo estoy viendo el solo por hoy a mí no me va a servir si yo hice las cosas bien ayer. O sea que esa prevención fue la de ayer. Esa prevención no viene a jugar un papel el día de hoy en lo que me corresponde hacer hoy. Como dice en la Biblia, cada día tiene su propio afán. O sea que yo no puedo estar caminando con algo que ya pasó. Y eso me tiene que hacer a mí que yo no me confíe. Y que así me digan que estoy haciendo algo bien, tengo que buscar la forma de que sea mejor. Y tengo que buscar la manera de entender que, que yo tengo que tener una prevención sobre ese conformismo. Ese conformismo que a mí me quiere estar persiguiendo de sentirme ya lo suficientemente protegido en el proceso de rehabilitación. Porque para uno la idea de rehabilitación es una. Para mí, el hecho de que yo lleve un tiempo sin consumir ya me puede hacer a mí alguien que se conforme con poco. Y así uno lleve un tiempo, el conformismo existe. Y el conformismo siempre está queriendo entrar en la vida de uno. Y supuestamente ahí puede haber prevención para la persona. O una persona que lleve cierto tiempo en una fundación y usted le va a decir, vea, está en riesgo su proceso, esa persona qué cara coloca o cuál es la reacción de esa persona. Empieza a decir, no, pero es que vea, yo he hecho esto, yo ya llevo tiempo, yo ya llevo esto, yo ya he hecho ciertas cosas, yo ya me he prevenido de esto, pero si están hablando del hoy, usted puede tener, digamos, pudo haber tenido una condición como de salud el día de ayer, pero la de hoy es distinta. Usted no puede llegar con unos exámenes de hace 10 años al doctor y decirle, vea que yo estoy bien.
Cuando nos aconsejaba, cuando le aconsejaba a la mamá, cuando la mamá le decía, vea, que es que usted está mal, usted está haciendo algo que está mal, nosotros supuestamente le decíamos, o sea, prácticamente le decíamos a esa persona que nos estaba aconsejando que nosotros estábamos bien, que mirara que nosotros estábamos bien, pero de pronto eso que nosotros estábamos mostrando era de hace tiempo atrás. Y a veces no estamos viendo el presente. No tenemos en cuenta que la prevención es que las cosas van cambiando y que a veces uno va haciendo cambios que no se da ni cuenta uno y que por eso uno necesita estar bajo cuidado. Que uno necesita estar es con supervisión. Que uno lo que está manejando dentro de la mente de uno, dentro de los pensamientos, dentro de las emociones de uno lo que está manejando es como, así como el cerebro bota químicos dependiendo de las emociones, esos químicos nos van intoxicando a nosotros cuando no hay una supervisión. Esos químicos nos van haciendo adictos, así como éramos adictos a otros químicos. Esos químicos del mismo cerebro nos van volviendo adictos y no nos estamos dando cuenta de eso. Porque las cosas son cambiantes. Porque no podemos comparar el sentir euforia por algo natural a sentir algo que ya no es normal. Y a veces nos quedamos pensando de que todo gira, digamos, alrededor de lo normal. Y de que todo hace parte de lo normal. Por eso ahorita todo es normal. Ahorita el que quiera hacer daño puede decir que es normal. ¿Por qué? Porque da lo mismo hacer un daño grande que hacer un daño pequeño. Porque todo se le atribuye a lo normal. Porque no estamos viviendo en algo que es cambiante y no prevenimos como si las cosas fueran cambiantes, sino como si todo fuera estático. Porque ya no tenemos un cuidado, digamos, de las cosas que nosotros hacemos, ya no vivimos bajo cuidado, sino que nos desbocamos y pensamos que eso es algo, un cambio pequeño, y no estamos dándonos cuenta de que vivimos bajo lo cambiante día a día. Entonces, pues para mí eso tiene que ver con la prevención. La prevención es yo entender que los cambios pequeños van contribuyendo a cambios grandes y que de a poquito que yo esté cambiando, de a poco que yo esté sintiendo algo, eso puede jugar un papel importante en una recuperación que no se está recuperando cualquier cosa, sino que se está recuperando una vida, se está recuperando un eslabón dentro de la sociedad, un eslabón dentro de una familia, un eslabón dentro de una comunidad. Entonces, en lo cambiante, pues yo creo que también Diego estaba hablando del contexto. El contexto puede cambiar. El contexto puede cambiar tanto que pueden haber 10 personas sentadas escuchando lo mismo, pero todos están tomando cambios diferentes. Todos están viviendo una prevención enfocada hacia distintas cosas, pensando en su realidad cada uno. Entonces, para mí pues es determinante cómo nosotros tomamos la prevención. Si la estamos tomando como algo que viene a ser parte de unos cambios constantes dentro de todo, o si la tomamos como algo que solamente nos va a hacer ver algo estático. Entonces, es importante tener en cuenta los cambios. Los esfuerzos que uno haga el día de hoy
mañana van a venir nuevos esfuerzos por llevar a cabo, y esos esfuerzos debemos tomarlos concientizándonos en lo que necesitamos nosotros, concientizándonos de estar bajo cuidado, concientizándonos de que el tiempo no es estático, así como van pasando cosas, como hay una frase que dice que las oportunidades no se repiten, si no estoy mal, que las oportunidades son únicas. Entonces, las oportunidades de nosotros tomar esa prevención tienen que hacernos a nosotros conscientes de los cambios que sufrimos a veces internamente y que no nos estamos dando cuenta. Y que como dijo el apóstol, a veces descuidamos la prevención, descuidamos los cambios que hay en nosotros, descuidamos cómo se va avanzando la problemática, y de un momento a otro lo que hacemos es que ya estamos en otro lugar donde hemos vuelto a la realidad donde estábamos consumiendo. Y yo creo que la idea no es esa. La idea es que nosotros detectemos esos cambios y los pongamos bajo cuidado. El apóstol estaba hablando de que él, no sé si fue aquí en la escuela o en el devocional, él estaba hablando de que él rinde cuentas. En el rendir cuentas hay prevención. Porque cuando yo rindo cuentas, ahí es donde me están haciendo la prueba a mí, me están haciendo un examen de cuáles son mis cambios, de si yo estoy rindiendo cuentas de lo que me conviene, o si yo estoy rindiendo cuentas siendo sincero, siendo transparente, o si yo estoy rindiendo cuentas simplemente mirando lo del otro, si yo estoy rindiendo cuentas concentrándome en el proceso del otro para justificar mis errores. Entonces estas escuelas deben ser una confrontación constante, porque es que el cambio, a veces nosotros no nos damos cuenta de los cambios que se están generando dentro de nosotros. Y a veces subestimamos esos cambios y digamos que no nos los atribuimos a nosotros mismos, sino que ya culpamos de esos cambios a la fundación, culpamos de esos cambios a un poco de personas, sabiendo que es culpa de no cuidarse de sí mismo, de no estarse cuidando de las cosas que uno mismo va generando y que se van produciendo en la naturaleza de uno. Porque si nosotros somos estáticos, ¿ustedes creen que los pensamientos van a dejar de producirse en la persona? Una vez el apóstol hizo una pregunta acá sobre los pensamientos. Que qué era lo que pensaba uno, era como enfocado de qué pensaba uno de las cosas dependiendo como el estado en el que uno esté. Y muchas personas pueden decir, no, pues apóstol, yo estoy pensando en salir adelante, yo estoy pensando en trabajar en mi proyecto de vida. Yo lo que le dije al apóstol en ese momento, es que por mi parte, yo pensaba de todo. O sea, yo podía, para mí es normal que un pensamiento negativo se me pueda atravesar, que un pensamiento de rechazo pueda aparecer, que un pensamiento de estar mal, un pensamiento de responder mal, un pensamiento de yo menospreciar mis comportamientos, de yo minimizar mi problema, de yo justificarme. Si yo no estoy consciente de que todo eso se puede generar en mí,
pues entonces para mí va a ser normal que un comportamiento de eso llegue y vaya empezando a hacer daño hasta que me lleve a mí a tener conductas recaídas, a recaer en conductas. Si yo no le pongo cuidado a que hay cambios en mí, a que el día de hoy yo puedo decir, sí, yo voy a hacer esto y tengo buena disposición y todo, pero el día de mañana que me lo digan, a mí quién me garantiza de que me voy a sentir bien y que no va a haber molestia dentro de mí. Y si yo no estoy consciente de esos cambios, pues a mí me va a convencer cualquier pensamiento de rechazo y me va a convencer cualquier factor de riesgo porque a mí me va a conducir ese pensamiento. Y yo creo que en el proceso uno se encuentra bastante con eso y en esos momentos es donde empieza a filtrarse, digamos, los procesos y empieza mucho a quedar por fuera. Cuando vienen esos momentos de duda, cuando vienen esos pensamientos, cuando vienen cambios y no estamos conscientes de que la prevención es para que nosotros seamos cambiantes, pero que estemos bajo un cuidado. Entonces, para mí hace parte de un filtro y de una puerta donde hay personas que pasan y hay personas que no pasan, porque se ignora eso, porque uno piensa que el que está saliendo adelante no tiene ningún problema, no se le pasa nunca un pensamiento, no tiene nunca una lucha, y entonces lo que yo hago es que creo que porque me están incomodando algo, porque el proceso me está llevando a modificar algo, entonces yo tengo que descuidarme en la prevención y yo tengo que, digamos, echar hacia atrás. Entonces, no sé si hay algún aporte más de alguien sobre este tema de la prevención que me parece pues bastante importante en los procesos. Liscano Mayori, levantó la mano. Muy buenos días. Bueno, yo no pude estar desde el principio, pero pues me puse a analizarlos ahorita que estaba hablando Diego y algo me llevó a pensar que es muy importante para la prevención es aprender a escuchar. Yo creo que si muchos de los jóvenes o de todas las personas que están allá hubieran aprendido a escuchar, pues no estarían allá, estarían desarrollando ya su proyecto de vida, ya tendrían una profesión, bueno, qué sé yo, ¿no? Pero, pero yo pienso que escuchando a don Matías, a Diego y a Felipe, la conclusión para mí es aprender a escuchar. Si no aprendimos a escuchar antes, pues que este proceso que están viviendo hoy sirva para eso. También aprender a escuchar, o sea, seleccionar la persona que vamos a escuchar, porque no todos, sea familia o amigos, no todos le van a dar un buen consejo a uno. Entonces, pues mi aporte es ese, para todos los que están allá, especialmente para mi hijo, aprender a escuchar, para que, para que la vida pues vaya tomando el rumbo que realmente Dios quiere para todos nosotros. Eso ha sido, Felipe, Dios los bendiga. Gracias. Doña Marisol levantó la mano. Sí, buenos días. Mi aporte de acuerdo a la intervención de la señora Marjorie es totalmente de acuerdo con ella, porque siempre, pues, en cuestión personal con lo de mi hijo, siempre mi esposo le decía, mi hijo, ¿usted cómo visualiza su vida? ¿Sí? Siendo un profesional, siendo una gran persona, un líder, o arrastrando un costal. No, 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 yo no me visualizo arrastrando un costal, ¿sí? Pero si nosotros no intervenimos en su proceso, que él
decidió hacer, que fue irse camino a la calle, estaría en ese momento arrastrando el costal. Entonces, él no aprendió a escuchar los consejos que se le daban a cabo cuando se le hablaba, sino que prefirió escuchar los malos consejos de los amigos que supuestamente lo aconsejan para que se arruine en la vida. Entonces, igual que doña Marjorie, les quiero decir, escuchen todas estas ayudas que nos están dando allí, ténganlas en cuenta. En el momento en que se encuentren con el amigo jíbaro, con el amigo que, uy, no, mira, que vamos, que eso, que lo otro, que se le venga a la mente estas escuelas y que digan, no, yo aprendí a escuchar y aprendí a decir no. Esa era mi intervención. Muchas gracias. Gracias. Yo quiero, digamos, hacer una definición, ya digamos, para terminar. Para mí la prevención es todo lo que nos lleva a encaminarnos a nosotros, todo lo que nos lleva a nosotros a meternos en esa corriente del proceso. No es lo mismo usted tirarse a una piscina que usted tirarse a un río. Un río lo va llevando. Pero entonces, para que uno lo lleve, el río hay que estar en la corriente. Yo creo que la prevención es encaminarse hacia una corriente. Porque pues la prevención no es solamente evitar cosas, sino fortalecerse y alimentarse de las cosas que lo van a encaminar a uno, que lo van a encarrilar a uno hacia ese proceso, hacia esa rehabilitación. Entonces, para mí eso sería como la prevención. Es simplemente meternos a una corriente en donde nos dirige la corriente. ¿Y la corriente quién puede ser? La corriente puede ser el líder, la corriente puede ser la norma, la corriente puede ser las personas que nos cuidan y las personas que están a cargo del cuidado de nosotros. Porque digamos que si yo no tengo una responsabilidad sobre algo, una responsabilidad verdadera, el cuidado que yo le puedo dar a algo puede ser algo de cualquier manera, pero no es lo mismo la persona que tiene la responsabilidad de cuidar eso y que responde por eso y que rinde cuentas por su vida o por la mía. Entonces yo creo que simplemente meterse en la corriente del cuidado. Para mí eso es la prevención. Meterse en los cuidados que le dan a uno las personas que están como autoridad para uno, que están responsabilizados por uno. Y que digamos que entregan de lo de ellos para que la vida de uno vaya encaminada. Entonces, para mí eso es la prevención en el sentido de la fundación. Simplemente meternos en un camino y meternos en una corriente en donde nos llevan a nosotros. Y pues en una corriente yo creo que la gente le huye a las corrientes. Pero sin embargo hay personas que se meten en esa corriente y nosotros digamos que para el proceso nos toca tomar esos desafíos y tomar esas decisiones de que a veces esa corriente sea la que nos lleve a nosotros. Entonces, yo creo que ya podemos ir dejando por el día de hoy hasta acá en la Escuela de Sabios. Pues le agradecemos primeramente a Dios, porque yo creo que Él es la corriente principal, Él es la corriente de la sabiduría. Yo creo que sin Él nosotros no tenemos cómo encaminar digamos, esas herramientas que se dan. Entonces, pues muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, a los que estuvieron concentrados, a los que estuvieron recibiendo. Y ya nos vemos entonces, si Dios quiere, en la próxima Escuela de Sabios.
que sería ya para el miércoles. Entonces, muchas bendiciones para todos. Pasen buena Muchas semana. bendiciones. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones, que tengan un bonito feliz día hoy. Amén, amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones para todos. Un buen día. Igualmente, feliz día para todos.